09 Januari 2006 @20:40 horas. Más noticias. Reuters informa que 3 de los médicos cooperantes de la OMS que fueron evacuados a Ramstein han fallecido. Por lo visto se trata de una fiebre hemorrágica muy virulenta que provoca desorientación y desvaríos en los afectados, con raptos de agresividad, según el parte médico facilitado. Parece que la teoría del ébola cobra peso. 10 Januari 2006 @11:01 horas. Punto de equilibrio primero. Escribo esto en una pausa entre dos reuniones. Estoy sentado en un banco del parque que queda justo debajo del despacho donde trabajo. Dado que con la nueva ley no se puede fumar en los centros de trabajo, ni siquiera en mi propio despacho. Cada vez que me quiero echar un pitillo tengo que exiliarme aquí, al frío. Afortunadamente, desde este punto puedo enganchar un par de redes Wi-Fi, así que puedo bajarme el portátil y navegar por internet. Las noticias que aparecen en los distintos portales no pueden ser más confusas y casi todas ellas son preocupantes. La situación en Rusia ya parece estar totalmente fuera de control, apenas un par de semanas después del asalto checheno. La ley marcial parece no haber servido para nada y el caos se está extendiendo por todo el país. Como era previsible, el apagón de Internet que ordenó Putin no ha servido absolutamente de nada, ya que muchos servidores rusos están ubicados en terceros países, así que por la red sigue llegando información. De hecho, la única información, aparte de los informes oficiales sobre lo que está pasando allí. Muchos bloggers rusos hablan de patrullas militares en las calles, toques de queda e incluso de disparos indiscriminados. Algunas informaciones incluso citan casos de antropofagia. Supongo que eso se debe a que con el caos que se ha desatado, muchas zonas han quedado totalmente desabastecidas. Por supuesto, nada de esto está confirmado y el gobierno ruso lo desmiente absolutamente todo, comunicado tras comunicado. Según el ministro de Defensa ruso, las revueltas son obra de extremistas musulmanes que quieren desestabilizar al gobierno. La verdad, es que la credibilidad del gobierno ruso ha caído en picado y toda la prensa internacional lo cita con muchas reservas. Lo único seguro es que las medidas de seguridad en torno a las centrales nucleares y las bases de misiles rusas se han reforzado, según el secretario de Defensa americano, Donald Rumsfeld, que cita fuentes de inteligencia CIA e imágenes de sus satélites. Por su parte, el gobierno norteamericano ha ordenado la repatriación de todos sus ciudadanos residentes en Rusia. Al parecer hay varios muertos y heridos entre ellos, ya que muchos eran cooperantes de ONG destacadas en Dagestán. Están llegando a Estados Unidos desde esta mañana y en la CNN se ha podido ver la imagen de algunos de ellos bajando en camilla de los aviones, y con bastante mal aspecto. Tropas norteamericanas están siendo retiradas de Irak para ser desplazadas a Estados Unidos, donde se rumorea que podrían elevar el nivel de alerta terrorista a rojo. Casi todas estas tropas irán por vía aérea con escala en la base de Ramstein, en Alemania. Última hora se han dado casos del virus del Nilo ruso, como le llaman ahora, en el norte de Irán y parece ser que en Kurdistán iraquí también. Los foros de internet están que arden y los agoreros del fin del mundo hacen su agosto en los blogs. No creo que sea para tanto, seguro que esto, al final, es como lo de la gripe del pollo. 10 Januari 2006 @11:43 horas. Punto de equilibrio segundo. Como la gripe del pollo, decía como dice el anuncio, pues va a ser que no. El Reino Unido acaba de anunciar que suspende la aplicación del Tratado de Schengen de libre circulación por la Unión Europea y que va a instalar controles sanitarios en sus fronteras. Otros países como Dinamarca, Suecia y Finlandia con frontera con Rusia, planean hacer lo mismo. Está anunciada una rueda de prensa de Zapatero para hoy al mediodía, donde se supone que va a hablar sobre las medidas que va a tomar España al respecto. En las radios están que echan humo y resulta sorprendente descubrir todo lo que saben sobre medicina los tertulianos habituales. Me ha llamado mi hermana desde Barcelona para decirme que la Generalitat se está planteando realizar una vacunación masiva de la población. ¿Vacunarlos contra qué? Nadie tiene ni puta idea y todos tratan de pescar en río revuelto lo de siempre. 10 Januari 2006 @12:03 horas. Punto de equilibrio tercero. La base de Ramstein ha sido declarada en cuarentena, según informa Google News, en base a agencias. Los miembros de la OMS evacuados desde Rusia parecen haber expandido la enfermedad entre el personal médico de la base militar. Todos los vuelos militares americanos están siendo desviados por terceros países. El ministro de Defensa, Ono, ha salido en la tele diciendo que el gobierno español ha autorizado que las naves americanas sobrevuelen territorio nacional. Puede que incluso se utilice Rota como base de apoyo.
alguien ha colado una imagen de Rammstein en internet. Apenas se ve nada, son solo dos personas hablando en la puerta de un barracón, pero hay algo inquietante en ellos. 11 Januari 2006 11:48 horas. Punto de ruptura. De nuevo en el banco del parque, y echando un pitillito. Sin embargo, hoy hasta el más ciego se daría cuenta de que hay un ambiente distinto en la calle, algo muy sutil, pero que indudablemente ha sufrido un cambio. Ayer al mediodía, Zapatero dio su anunciada rueda de prensa, junto con la ministra de Sanidad, el ministro de Interior y el ministro de Defensa. El mensaje era básicamente: no hay motivo de alarma. Sin embargo, curiosamente el estado de alarma de la opinión pública parece estar aumentando por horas. A ello contribuye sin ningún género de dudas las declaraciones de Rajoy y Zaplana solicitando el cierre inmediato de puertos y aeropuertos, y la COPE pidiendo que el ejército ocupe las fronteras. Y no en menor medida el hecho de que tan solo 48 horas después de haber sido desplegados han decidido traer de vuelta a los soldados desde Daguestán. No soy fan de los santos, pero no puedo evitar pensar que a lo mejor Sol o a lo mejor, en esta ocasión puede tener razón. La situación parece empezar a descontrolarse, pero de verdad. En Rusia, el caos se ha desatado definitivamente, por lo visto hay regiones enteras incomunicadas y fuera de control. Noticias de saqueos, pillajes y asesinatos masivos corren como la pólvora por la red. En Tele5 emitieron ayer por la noche imágenes de un satélite francés donde se ven unos gigantescos incendios en Tbilisi, la capital de Georgia, que está a tan solo 300 kilómetros de la frontera con Daguestán. No hay comunicación con esa ciudad y no parece haber nadie luchando contra los incendios. ¿Pero qué coño les pasa? ¿Quieren abrazarse, o qué? Ahora la OMS parece haber descartado el virus del Nilo definitivamente y hablan de una cepa de una enfermedad muy similar al ébola. El ébola, según no se cansan de repetir en todos los periódicos, radios y televisiones, es una fiebre hemorrágica que afecta a humanos y primates. El ébola, descubierto en 1976, tenía hasta hoy 4 cepas conocidas: ébola Zaire, ébola Sudán, ébola Thai y ébola Reston. Esta última solo afecta a los primates. El virus se extiende a través del contacto de fluidos, principalmente por sangre o saliva, y tiene una tasa de mortandad de en torno a un 90%. Sin embargo, hay medios que opinan que esto no puede ser ébola, o por lo menos ninguna de las cepas conocidas. Rumores, rumores y ni una puta información correcta. Yo creo que en el fondo nadie tiene ni puñetera idea de lo que realmente se trata y están dando palos de ciego. El gobierno suizo ha decretado la vacunación masiva de toda la población con Tamiflu, para evitar la gripe aviar. En el Reino Unido han cerrado temporalmente el Eurotúnel y los puertos, pero creen que ya puede haber casos en su territorio, traídos por los cooperantes que han evacuado a toda leche de Daguestán. Muchos venían heridos, según parece, algunos incluso por ataques de animales rabiosos. En Alemania la situación es aún peor, porque la cuarentena en Rammstein no parece haber funcionado y ya han declarado la ley marcial. Me pregunto cuánto tiempo nos queda en España antes de que se adopten medidas similares. No sé muy bien qué puede estar pasando en el resto del mundo, pero desde Atlanta ya hablan de una pandemia a nivel mundial. En Estados Unidos hay sectas apocalípticas preparándose para la venida de los marcianos, o algo así por su parte. Bush ha anunciado que se eleva el nivel de alerta por amenaza terrorista al máximo y que van a crear un gabinete de emergencia. Según un experto del Ministerio de Sanidad, hemos alcanzado lo que se llama el punto de ruptura en una epidemia y que ahora es inevitable una pandemia, que debería aterrizar en España en cuestión de días. Si no lo ha hecho ya, lo peor es que al haber sido esto tan rápido, tan solo 2 semanas desde que empezó todo, aún no está muy claro cómo se transmite, ni cuál es el período de incubación, ni siquiera los síntomas, al menos por lo que las autoridades han hecho público. Es por todo ello por lo que la gente está acojonada. Hoy he visto a 2 personas con mascarilla por la calle. A un tipo que empezó a toser ruidosamente en un bar donde estaba ayer por la noche con Edu y Alex, le pidieron educadamente que abandonase el local. Algunas actividades públicas se han suspendido temporalmente y aquí en Galicia, la Xunta está pensando en cerrar por unas semanas las guarderías públicas, hasta que se vea bien de qué va todo esto. El gobierno aún no ha decretado ninguna medida de carácter restrictivo, pero la gente empieza a autolimitarse por miedo a un contagio desconocido. Somos como animales, encogiéndonos de miedo ante una amenaza que hace una semana era un breve en el periódico y ahora ya no sabemos lo que es. Mi hermana me ha llamado desde Barcelona esta mañana. Me ha dicho que de momento allí el ritmo de la ciudad sigue igual, pero que también se percibe el miedo en las calles.
La gente evita el metro, tras oírse rumores de que el aire caliente podría ser el medio ideal para la propagación de la enfermedad y todas las personas con aspecto de ser del este son miradas con desconfianza. Por lo menos, me ha dicho entre risas, ahora la gente ya no está hablando a todas horas del puñetero estatuto. He llevado al úcul o al veterinario. Prefiero comprobar que tiene todas las vacunas en regla, por si acaso. Además, he aprovechado para pasar por la tienda de submarinismo a recoger un regulador nuevo y un arpón submarino con media docena de virotes de 50 centímetros, por si me apetece pescar algo este fin de semana. Tengo que llevar el coche a revisar el nivel de aceite, por cierto. Es un Astra de menos de un año, y no quiero que me pase como con mi anterior coche, pero eso es una larga historia para escribir aquí y ahora. 12 Januari 2006 @13:19 horas. Caen los pájaros del cielo. Definitivamente, la gente empieza a ponerse nerviosa. Esta mañana la lluvia caía torrencialmente. He dejado al úculo bien calentito, lamiéndose los bigotes, sentado cerca de un radiador y me he subido al coche. Afortunadamente lo tenía aparcado justo enfrente de casa, porque si no, me hubiese empapado. Mientras cruzaba la ciudad camino del trabajo he observado que el número de personas que lleva mascarilla ha aumentado enormemente. A lo mejor debería conseguir una y por otro lado ¿habrá mascarillas para gato? En la radio, la información no puede ser más confusa. No hay noticias de Daguestán desde hace 18 horas. Ninguna. Nada de nada. No sé qué es más inquietante, las malas noticias o la total ausencia de ellas. Incendios como el de Georgia que mostraban ayer en la tele, se repiten ahora por varias ciudades del sur de Rusia, aparentemente sin que nadie se dedique a combatirlos. La versión oficial rusa es que se trata de cremaciones masivas de cadáveres infectados por la epidemia, pero eso no se lo cree nadie. Los incendios son demasiado grandes. Se ven desde el espacio. Y están arrasando manzanas enteras de ciudades, depósitos de combustible y puertos. No son muchos, apenas una docena, pero llama la atención que hayan empezado todos más o menos en los mismos días. Las imágenes de Alemania son sobrecogedoras. Las autopistas están colapsadas por miles de vehículos tratando de salir de las ciudades y de dirigirse al campo, lejos de las concentraciones humanas. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje tiene a dónde dirigirse, la mayoría permanecen aún en las urbes. Aparentemente no hay pánico, pero sí que se nota a la gente preocupada. La ley marcial está vigente y todos aquellos que estén circulando después de las 20 horas o fuera de las áreas de descanso habilitadas en las carreteras, serán disparados, según la primera ministra alemana. Estos no se andan con coñas. Sin embargo, he dejado lo más gordo para el final. La información oficial fluye a cuentagotas y es muy limitada. Hoy a las 9 de la mañana hubo una reunión de urgencia de los presidentes de todos los países de la UE en Bruselas, junto con los ministros de las carteras de Defensa, Sanidad e Interior respectivos. Han estado reunidos hasta las 12 de hoy, y al acabar, han dado una rueda de prensa conjunta. Y ahí han soltado la bomba. Desde este momento toda la información oficial será canalizada a través de un gabinete de crisis único para toda la Unión Europea. Este gabinete dará un parte oficial cada hora a todos los países de la Unión. Los gobiernos respectivos solo harán las puntualizaciones que consideren necesarias en materia de política interna, sanidad y seguridad. Las Fuerzas Armadas de todos los países de la Unión han sido puestas en estado de alerta. Según aclaran, de lo que se trata es de evitar crear un estado de pánico innecesario entre la población. El gabinete afirma que las informaciones son tan contradictorias y confusas que se está generando un estado de alarma irreal, lo cual tiene como consecuencia desplazamientos masivos de la población. Se refiere a Alemania, supongo. Me he quedado de piedra oyendo la noticia. Eso del gabinete único suena peligrosamente a censura, ¿no? Lo peor no era eso, lo más grave resultaba ver las caras de los primeros ministros y presidentes, parecía que venían de un funeral en Onda Cero. Un analista político comentaba que la cosa debe ser bastante grave, porque nada más acabar la reunión, han salido todos escopeteados hacia el aeropuerto con destino a sus respectivos países. Hay un rum rum constante sobre la posibilidad de que se declare el estado de excepción en España, como en otros muchos países europeos. De momento, se han suspendido todas las competiciones deportivas de este fin de semana por razones de prevención sanitaria. En Estados Unidos han movilizado a la Guardia Nacional. Resulta alucinante ver el canal por satélite estos días. Tropas armadas paseándose por Nueva York, Chicago, Boston, etc. ¿Están mal de la cabeza estos americanos? ¿Qué van a conseguir con eso? ¿Asustar a los virus?
¿Le van a disparar a alguien o qué? Creo que están exagerando, como siempre hablando de Estados Unidos, por lo visto hay enfermos en Atlanta, Houston y Los Ángeles, pero no dan más detalles ni imágenes. Allí sí que hay censura informativa. Lo único que se sabe es que los vectores de contagio, como les llaman, han llegado en avión de Alemania o de países del este en las últimas horas. El cierre de todos los aeropuertos americanos es inminente. Las noticias del resto del mundo son más o menos las mismas. Aquí ya han llegado las tropas destacadas en Daguestán a Zaragoza. Por lo visto traen bastantes heridos leves e incluso se comenta que podría haber muertos, pero la información es sumamente limitada. Lo único que se sabe es que han habilitado una planta de un hospital civil de Zaragoza para atenderlos. He llamado a mis padres. Me dicen que tienen pensado irse a la aldea de mis abuelos el próximo viernes, a pasar el fin de semana. Me parece una idea de la más de acertada. He llamado a mi hermana para ver qué tal está. Me cuenta que en Barcelona han suspendido temporalmente el transporte público subterráneo y que en los autobuses solo te dejan subir si te pones una mascarilla. He sacado un billete de avión para ir a verla este fin de semana, espero convencerla de que se venga a tomar unas vacaciones a casa. Noto que algo va a empezar a pasar dentro de poco y no sé lo que es. El miedo es más rápido que la pólvora y ya ha aprendido. 12 de Januari 2006 @19:28 horas. Y los ríos se teñirán de sangre. Se acaba de ir la luz. Es la primera vez en toda la semana. He llamado por teléfono a Fenosa y me han dicho que en un par de horas, a lo sumo, se reanudará el fluido. Está lloviendo a mares y la calle está totalmente a oscuras, iluminada solo ocasionalmente por los relámpagos de la tormenta. Las tapias del patio chorrean agua, pero Lúculo y yo estamos cómodamente acomodados en el sofá del salón viendo la tele. No puedo tener muchas luces encendidas, porque si no las baterías se agotarían muy rápido, y francamente, no me apetece tener que bajar al sótano a conectar la segunda línea de acumuladores. El gabinete de crisis ha empezado a emitir sus partes a las 3 de la tarde, hora española. Por lo visto el responsable de la epidemia es una especie de filovirus mutado, o más de un filovirus simultáneamente, eso es algo que aún no tienen claro en Antena 3, hablaban hace un rato del virus de Marburgo, sea eso lo que sea. Ya hay casos confirmados en Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Holanda, Polonia, Grecia, Turquía y España, también, desde las 7 de la tarde. Ha salido la ministra de Sanidad en rueda de prensa, con unas ojeras que le llegaban a los tobillos, para anunciar que 3 de los miembros del cuerpo militar desplazado a Daguestán estaban en la UBI de Zaragoza con síntomas de esta enfermedad lo que sea. Han emitido imágenes de ese hospital y está rodeado por antidisturbios y policía militar. Joder. Lo peor es que por lo visto los pacientes sufren una fase traumática aguda y tienen tendencias paranoides y agresivas. Ya se han dado varios casos de ataques al personal médico y más de un paciente se ha ido de los hospitales por su propio pie. Me alegro de que mi madre ya esté retirada de la sanidad. Por lo visto la enfermedad es altamente contagiosa, aunque aún se desconoce la vía exacta de transmisión. Un hospital de Sussex, Inglaterra, ha sido puesto en cuarentena después de que 2 enfermos recorriesen las instalaciones durante casi una hora, agrediendo a cualquiera que se encontrasen por los pasillos. Esto salió en internet hace un par de horas y todavía no ha aparecido nadie desmintiéndolo. De Daguestán no se sabe absolutamente nada desde hace 24 horas, es como si no quedase nadie allí. Desde Rusia lo último que ha salido es que Putin y su gobierno están refugiados en un búnker nuclear de la Guerra Fría y que el ejército ocupa las calles de las principales ciudades. Ucrania ha decretado el estado de sitio, pero hay pueblos y ciudades de su frontera de los que no se tiene ningún tipo de noticias desde hace horas. Un blogger ruso que vive en Moscú y que es natural de un pequeño pueblo de Osetia del Norte dice en www.rusiskaya.ru que tras llamar inútilmente a sus padres durante horas, empezó a llamar a todos los vecinos que salían en la guía telefónica. Nadie coge el teléfono. Como si allí no viviera nadie, en un pueblo de 5.000 habitantes. Hace un rato alguien ha clausurado ese sitio de internet. La censura rusa aún es implacable. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no dicen nada? 13 de Januari 2006 @11:10 horas. Viernes, 13 de enero día 15. Esta mañana al salir de la ducha he pegado un par de estornudos de campeonato. Normalmente no le daría la menor importancia, pero con la psicosis que se está extendiendo por toda España, no puedo evitar que mi lado hipocondríaco tiemble de terror. ¿Habrá llegado ya la epidemia a Galicia?
¿La habré cogido y esto es el primer síntoma o es solo un resfriado común? Mientras desayunaba, he puesto los informativos. Desde hace unos días vivo permanentemente pegado a la tele, la radio o internet como sospecho, hacen las 3/4 partes de los habitantes de Europa. Supongo que todos vivimos con la esperanza de que las noticias digan que la epidemia remite, que todo se ha quedado en un gigantesco susto, pero la realidad es macabramente tozuda. Nada desde Dagestán desde hace ya 48 horas. Por imposible que parezca, no ha salido desde allí ni una sola noticia, oficial o extraoficial desde hace 2 días. Es como si los varios millones de habitantes de esa república se hubieran esfumado o hubieran muerto todos. La zona sur del Cáucaso, Georgia, Chechenia, Osetia, Azerbaiyán, Armenia, etc., está silenciosa como una tumba. Es como si no quedase nadie allí. Sus emisoras de televisión y radio no emiten hace horas, y sus pocas páginas de internet no se actualizan desde hace 2 días. Los refugiados que estén saliendo de esos países hacia Rusia, Irán y Turquía están siendo internados en grandes zonas seguras como las define la prensa internacional, custodiados por el ejército y donde son más prisioneros que refugiados. La censura en esos países es férrea. En Europa las cosas se están complicando por momentos. En Italia, la ciudad de Cremona ha sido acordonada por el ejército italiano y grupos especiales de los Carabinieri. Nadie puede entrar o salir, excepto grupos médicos escoltados. Han declarado a toda la ciudad en cuarentena y cualquiera que pueda llegar hasta allí es obligado a dar media vuelta. En Francia han decretado el estado de excepción. Se han instalado controles de carretera en los principales nudos de comunicación y es preciso disponer de permisos especiales para circular de una provincia a otra. En Inglaterra la situación es más dramática. El Parlamento ha decretado la Isolation Act, por la cual las fronteras quedan clausuradas hasta nueva orden. Nadie puede entrar o salir de Gran Bretaña, al menos legalmente. Tengo amigos viviendo en Londres, hay allí un montón de chavales españoles, estudiantes, etc. ¿Qué va a ser de ellos? Y la epidemia parece estar fuera de control en Gales y zonas del sur de Essex, según la página web del Herald Tribune, que habla de disturbios y saqueos. En Alemania, la situación en algunos Länder es confusa. En la zona norte y en la frontera con Polonia han militarizado la sanidad, los transportes, las comunicaciones y el control y gestión de las centrales nucleares. En Japón se han producido una serie de suicidios masivos y las denuncias de asesinatos y desapariciones están marcando un récord en el país. Es como si su sociedad se estuviera derrumbando. En Estados Unidos, la situación es distinta, según escuches las intervenciones de Condoleezza Rice, veas la CNN o la Fox News por satélite. Es un país enorme, donde hay zonas que parecen llevar una vida normal y otras donde da la sensación de que la locura se ha desatado. El gobierno asegura tener todo bajo control, pero ver la Quinta Avenida de Nueva York cortada por camiones militares no me parece tener todo bajo control. La CNN informa también de disturbios, asesinatos y una ola de secuestros y desapariciones por todo el país. Parece como si se estuviera incubando una revolución, o algo por el estilo. Precisamente por eso, desde esta mañana se están replegando las tropas americanas de Irak. Todas. Lo que hace unas semanas hubiese generado ríos de tinta ahora no merece más que una breve reseña en las páginas interiores de los periódicos. Las cosas han cambiado mucho las 2 últimas semanas. Aquí en España, dejando aparte Zaragoza, ahora en cuarentena, los cambios son pequeños, sutiles, pero son claramente perceptibles. Las iglesias están de bote en bote. Los supermercados empiezan a estar desabastecidos de ciertos productos, sobre todo aquellos de importación y los que caducan rápido. Las fábricas de coches han paralizado sus líneas por desabastecimiento de piezas que vienen desde el extranjero. Hoy por la mañana cuando salía he visto a mis vecinos de enfrente, los jubilados del Pathfinder, cargando un montón de maletas en el todoterreno. Me han comentado que se van unos días a un pequeño pueblo del interior de Orense hasta que las cosas se tranquilicen un poco. He dejado a Lúculo encerrado dentro de casa, para que no deje preñada a media población de gatas de la zona y después, me he dirigido en coche hacia el despacho. Las calles están extrañamente desiertas y la gente va deprisa, sin pararse a hablar, con aire furtivo. La inmensa mayoría lleva una mascarilla quirúrgica puesta. Al llegar al despacho, nuestra secretaria me ha tendido una a mí. Órdenes del jefe, ha dicho. Así que aquí estoy, sentado en mi despacho y atendiendo a mis clientes con una mascarilla de papel puesta, como si fuera un cirujano. Me siento un gilipollas con ella puesta. Joder, ¿qué está pasando?
13 Januari 2006 @19:34 horas. Entrada 16. Escribo esto sentado en la sala de espera de fumadores del aeropuerto de Santiago de Compostela. Dentro de media hora mi vuelo sale hacia Barcelona, de donde espero traerme de vuelta a mi hermana. La situación, lamentablemente, sigue deteriorándose por horas. Nuevos casos de la epidemia se han registrado en Toledo y Madrid. Se da la casualidad que en Toledo tiene su base la unidad del ejército que acaba de volver de Daguestán y en Madrid no estaban ingresados los casos más graves de los heridos de esta, en el hospital 12 de octubre. La relación parece clara, no hace falta ser un lince para darse cuenta dónde están los vectores de infección de la epidemia, como les llaman en la tele. En Zaragoza, el gobierno ha decretado el toque de queda en toda la ciudad, a partir de las 8 de la tarde y hasta las 8 de la mañana. Hoy al mediodía he visto en cuatro cómo los camiones de las brigadas de limpieza, junto con los bomberos y camiones Cuba del ejército, baldeaban las calles de Zaragoza con unas sustancias desinfectantes llamadas Gludex y Jabogem. Dicen que toda la ciudad huele como un hospital. Precisamente, el Hospital Miguel Servet, en plena ciudad, está completamente acordonado. Según Europa Press, hace 2 horas entraron grupos de geos fuertemente armados en las instalaciones. Los disparos fueron perfectamente audibles en gran parte de la ciudad. No se sabe si hay muertos o heridos, dado que el gabinete de crisis no dice ni nu, aparte de recomendar el uso de mascarillas quirúrgicas a toda la población. En internet, mejor dicho, había un blog historias de una enfermera .blogalia.com. Es de una enfermera que curra en el Servet y que contaba que había pacientes delirantes deambulando por el pasillo e incluso afirmaba que unos guardias de seguridad y unos médicos habían sido atacados en la morgue. El tráfico de visitas ha sido tan brutal que el ancho de banda ha petado a las pocas horas y ahora el mensaje es: la bitácora no existe. Los amantes de la conspiración hablan de censura. Yo no creo que ese blog sea real. Seguro que es un fake, para asustar al personal. Al menos, quiero creer eso, pero las ansias de saber de la gente son enormes y los rumores corren sin cesar. Hay quien afirma que son radiaciones nucleares, otros que es la peste negra, otros que es una nube tóxica gigante de una refinería rusa y no falta quien afirma que es una maniobra de la OPEP para subir el precio del petróleo. Sea lo que sea, el miedo está a punto de dejar paso al pánico. Resulta aterrador ver el aeropuerto lleno de patrullas de la Guardia Civil armados con metralletas, y con guantes y máscaras. He visto como a un tipo que se ponía a toser de manera aparatosa se lo han llevado rápidamente entre 4 amables pero firmes agentes hacia una ambulancia. Sus protestas no le han valido de nada. Después de eso, no he podido evitar volver a pensar que llevo medio día estornudando con un resfriado y desde entonces no hago más que contenerme. He llamado a mi hermana hace un momento. Va a venir a buscarme al aeropuerto, ya que el metro hasta el aeropuerto ha sido suspendido y los transportes de superficie han sido desplazados al centro de la ciudad como refuerzo. Según ella, coger un taxi estos días es una proeza. He dejado a Lúculo con Alfredo, el chico de la constructora que vive en el adosado de al lado. Lúculo me ha mirado con una expresión ultrajada cuando lo he dejado en un hogar ajeno, pero espero que no me lo tenga en cuenta. Tan solo es un fin de semana. Están dando la última llamada a mi vuelo. Espero que todo vaya bien. 15 Januari 2006 @18:03 horas. Entrada 17. De ebullición primero. Las últimas 48 horas han sido una odisea. No puedo entender cómo las cosas han llegado a este punto. No soy ningún cobarde, pero tengo miedo. Mucho miedo. Da la sensación de que el planeta entero está descarrilando y no hay nadie que sea capaz de encontrar la palanca de freno. Estoy aturdido, confuso, cansado y ahora mismo me estoy preguntando qué demonios vamos a hacer. Pero, una vez más, estoy adelantando acontecimientos. El vuelo hacia Barcelona el viernes fue tranquilo, sin sobresaltos. Un vuelo rutinario, dejando a un lado a las azafatas con guantes quirúrgicos repartiendo mascarillas a todos los pasajeros. El avión iba medio vacío, algo casi impensable en una víspera de fin de semana. Lo que no podía saber era que en los escasos 3/4 de hora del trayecto estaban teniendo lugar auténticos terremotos sociales en España. Cuando aterrizamos en el Prat fuimos retenidos en el avión durante casi 1 hora y media. Alguien decidió apagar el aire acondicionado y pronto la temperatura dentro del aparato se volvió sofocante. Los pocos pasajeros empezaban a ponerse nerviosos y a murmurar. El hecho de llevar una mascarilla de papel delante de la boca no contribuía precisamente a calmar los ánimos.
Por fin, nos han dejado bajar, pero no por un finger, sino que a pie de pista nos ha venido a recoger un pequeño microbús eléctrico que nos ha llevado a una sala de la terminal. Allí nos han informado de que mientras volábamos, el gobierno ha decretado el estado de excepción. Todos los vuelos nacionales e internacionales serán cancelados dentro de 24 horas y solo a aquellos que ya tenemos sacado un billete se nos permitirá embarcarnos en dirección a nuestros lugares habituales de residencia. Así pues, mi proyectado fin de semana en Barcelona se ve reducido forzosamente a 24 horas y lo que es peor, no sé si podré conseguir un billete de avión para mi hermana. La terminal de Barcelona es un mare magnum de gente, aunque por el momento se conserva la calma. La presencia de seguridad aquí es más acusada y por primera vez en mi vida he visto a tropas militares patrullando por una instalación civil en uniforme completo de combate. Impresiona. Mi hermana y su novio me estaban esperando en la puerta de la terminal B1. Me alegré mucho de verla. Es 5 años más joven que yo, tiene 25, y al igual que yo, decidió hacerse abogada. Vive en Barcelona desde hace 2 años y ya está completamente instalada en la ciudad. Cuando mi mujer se mató en un accidente de tráfico hace 2 años, fue ella mi paño de lágrimas. También fue ella quien a los pocos meses me regaló una pequeña bola de pelo naranja llamada lúculo que me permitió salir del agujero donde me estaba metiendo. Historias pasadas. Mientras nos dirigíamos en coche hacia Barcelona me han ido poniendo al día. El rey ha salido en televisión, vestido con uniforme militar, al igual que en el 23F, para leer un comunicado. Las tropas militares de toda España han sido puestas en estado de alerta máxima y se van a cerrar las fronteras, puertos y aeropuertos en el plazo de 24 horas. Las vallas de Ceuta y Melilla han sido electrificadas. Se han producido brotes de la epidemia en Cartagena, Cádiz y Ferrol. Eso está a menos de 150 kilómetros de mi casa. Me pregunto cómo es posible que hayan llegado los brotes allí. Lo más curioso es el hermetismo oficial en torno a la enfermedad. No se han hecho públicos cuáles son los síntomas, ni el período de incubación, ni la tasa de mortandad, nada de nada. Lo único que se sabe es que es muy contagiosa, muy letal y que está avanzando. Los brotes de Zaragoza, Toledo y Madrid siguen sin controlarse, y en Zaragoza han empezado a evacuar a los vecinos que vivan en un radio de menos de 1 kilómetro en torno al Hospital Miguel Servet. Al llegar a casa de mi hermana, en Gracia, me he pegado una ducha. He puesto la radio mientras tanto, para escuchar las noticias. Parece que estos días nadie puede vivir alejado de un transistor o una pantalla. La OMS dará una rueda de prensa sobre la enfermedad el lunes. En Barcelona, la policía autonómica ha practicado detenciones preventivas de extranjeros sospechosos. La Generalitat ordenó análisis de sangre generalizados, pero los han tenido que suspender a las pocas horas. Los laboratorios clínicos no dan abasto con el trabajo. Roger, el novio de mi hermana, me ha contado que el otro día estaba en una parada de bus y vio una pelea entre un inmigrante muy alterado y una panda de skins. Cuando llegó la policía empezó a meter a todo el mundo en furgones y a llevárselos sabe Dios a dónde. Él, afortunadamente, se pudo escaquear. Íbamos a salir a cenar fuera, pero la situación no parece la mejor del mundo y preferimos quedamos en casa, cenando delante de la tele. Roger y mi hermana me han dejado muy claro que ellos no se vienen a Galicia. Los padres de Roger tienen una masía en la provincia de Tarragona y piensan irse allí el fin de semana que viene y hasta que todo esto se acabe. Ya han pedido días libres en el trabajo, aunque me da la sensación que eso, dentro de poco, va a ser lo de menos. Me han invitado a irme con ellos, y mi hermana, como quien no quiere la cosa, me ha informado de que cierta amiga suya estaría encantada de verme por allí. La oferta es tentadora, pero he dejado a Lúculo solo, tengo que ir a trabajar el lunes y además, me da la sensación de que si me quedo no podré volver a Galicia en mucho tiempo. Justo cuando estábamos hablando han interrumpido la emisión. Matías Prats ha salido muy serio, informando que hace 15 minutos se ha registrado una explosión termonuclear en Shanghái. No ha sido un accidente ni un atentado, ha sido el propio gobierno chino el que ha borrado la ciudad del mapa. Nos hemos quedado de piedra. ¿Esa es la manera de hacer frente a una enfermedad? Toda la ciudad. Dios santo, eso deben ser millones de personas. En Alemania han decidido paralizar todas las centrales nucleares. No se puede garantizar el mantenimiento de las centrales porque los trabajadores, directamente, no se están presentando en sus puestos. Medidas similares se están adoptando en Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra y también al parecer, España. De Rusia no se sabe nada desde hace horas.
Las televisiones rusas han sido clausuradas por el ejército y finalmente parecen haber conseguido cerrar el grifo de internet de alguna manera, pues muchos bloggers, muy activos hasta hoy, no dan señales de vida. Según Reuters, grandes zonas del país están a oscuras, sin suministro eléctrico. Puede que esa sea la razón, espero que hayan tenido la precaución de desconectar sus plantas nucleares. Lo único que nos hacía falta ahora es otro Chernobyl. Noticias de la plaga parecen repetirse por todos los rincones del planeta. La epidemia ya es global. En Estados Unidos hay noticias de saqueos, asaltos, raptos y asesinatos masivos. De Europa no se sabe casi nada, porque el gabinete de crisis no suelta prenda. Lo único que hay son multitud de rumores en Internet, a cada cual más infundado y absurdo. Muchos testimonios coinciden en lo mismo. Los afectados parecen caer en un estado de confusión profundo y con una agresividad enorme. Hay informes de ataques de enfermos a otras personas por todo el mundo. Parece como si fuese una variante de la rabia, o algo así. Yo, de momento, no me creo nada. La noche en Barcelona fue muy larga. El sonido de las ambulancias, los camiones del ejército y de la policía recorriendo las calles no permitía dormir. Desde la ventana podía contemplar una zona de la ciudad. Las calles están desiertas, sin peatones, sin tráfico. Solo el ocasional paso de un coche patrulla, con un foco iluminando los portales, rompía la soledad. Supongo que de día será distinto, cuando acabe el toque de queda, pero mientras tanto, es sobrecogedor. 15 Januari 2006 @19, 11 horas. Entrada 18. Punto de ebullición segundo. He llegado a casa. Estoy completamente agotado. El viaje de vuelta ha sido atroz, increíble. Tengo a Lúculo conmigo. Me voy a dormir. Hoy he visto cómo mataban a un hombre en el aeropuerto y no tengo ganas de escribir. 16 Januari 2006 @19, 19 horas. Entrada 19. Ayer no fue un día fácil. Hoy tampoco lo ha sido. Cuando llegué a mi casa, ya bien entrada la noche, lo hice en un estado emocional bastante roto. Todo empezó en el aeropuerto del Prat, el domingo a media tarde. La tensa tranquilidad que había visto el sábado se había transformado en histeria. Cuando llegué en taxi al aeropuerto, este estaba absolutamente colapsado. Enormes colas de gente, gritos, empujones, niños agotados durmiendo encima de montones de maletas mientras sus padres intentaban conseguir un pasaje a donde fuera. Mi vuelo salía una hora después de que yo hubiese llegado al aeropuerto. Era uno de los últimos vuelos que iba a salir de Barcelona. Esa misma noche, por el estado de excepción, el Prat iba a ser cerrado y todo aquel que quería salir en avión de Barcelona estaba en el aeropuerto. El problema era que las autoridades no permitían emitir ningún billete a nadie que no acreditase que se dirigía a su lugar de residencia habitual. Y aún así, no había suficientes billetes para todos, eso era más que evidente. Por eso, los nervios habían hecho presa en la multitud y los empujones, los gritos y las carreras eran constantes. Como pude, me acerqué al mostrador de embarque, abriéndome paso entre un montón de gente histérica que se apelotonaba ante los mostradores. Solo cuando llegué delante de todo, perdiendo mi abrigo en el camino, caí en la cuenta de que las amables azafatas de tierra de toda la vida habían sido sustituidas por soldados. Y puedo jurar que no sonreían en absoluto. Tras presentar mi DNI y mi billete, sacado 4 días antes, me indicaron que era mejor por mi seguridad que me dirigiera hacia la puerta de embarque. Fue entonces cuando me fijé en que un par de los soldados que tanto me habían impresionado cuando llegué a Barcelona se habían apostado a mi lado. Por un segundo pensé que me iban a detener, o algo por el estilo. Entonces caí en la cuenta de cómo me estaban mirando las personas que estaban más cerca de mí. Me observaban como lobos. Yo tenía algo que ellos no tenían, un billete de avión. Y alguno, después de horas y horas de tensión, luchando por salir de aquel maldito aeropuerto, podía estar lo suficientemente desesperado como para intentar quitármelo. Aquellos armarios uniformados que tenía a los lados me fueron abriendo un camino entre la multitud, en dirección a la puerta de embarque, mientras notaba docenas de ojos clavados en mí. Yo miraba al suelo, incapaz de levantar la vista. Donde normalmente tendría que estar el arco detector de metales, había una línea de antidisturbios de la Policía Nacional, con los cascos de Kevlar y los escudos. Justo detrás de ellos había otra línea, esta vez de guardias civiles, armados con metralletas y con pasamontañas. La imagen era horrible. Una muchedumbre se apelotonaba delante de la línea, presionando para acceder a la sala de embarque. Los apretujones eran increíbles.
Al llegar a la línea, 2 policías se abrieron a los lados para permitirme el paso. Al cruzar, me condujeron a un pequeño cuarto, donde normalmente supongo que se practican los cacheos. Allí, un oficial médico del ejército me pidió mi documentación y me examinó mientras un par de ayudantes revolvían en mi equipaje de mano. Aunque soy abogado, no se me ocurrió protestar. No creo que hubiese valido de nada y no me parecía muy inteligente, dada la situación. El médico me hizo un montón de preguntas. Había tenido fiebre, mareos, había estado fuera de España en el último mes, había estado en Zaragoza, Madrid, Toledo, había sido mordido por algún animal últimamente, había sufrido algún tipo de asalto. Cuando me preguntó esto último estuve a punto de responderle que me estaban asaltando en ese preciso momento, pero una breve mirada a su expresión me convenció de que era mejor mantener la boca cerrada. Cuando salí del cuarto fue cuando sucedió todo. Un tipo, de unos 40 años, de pelo rizado gris, sin afeitar, vestido con un traje arrugado y con pinta de ejecutivo, estaba en primera fila, tratando de pasar hacia la puerta de embarque. Estaba sumamente excitado, nervioso y muy rojo. Sospecho que a lo largo del día se había metido más de una raya de cocaína, y en ese momento, estaba como una moto. Un súbito movimiento de la muchedumbre hacia adelante provocó un momento de pánico. Los de las filas delanteras se caían al suelo, pisoteados por los de atrás y la línea de antidisturbios se quebró por un momento. Justo entonces, el fulano se coló por un hueco y empezó a correr hacia la puerta de embarque. Los guardias civiles de la segunda línea trataron de detenerlo, pero no lo alcanzaron. Alguien le dio el alto. El tipo corría a lo largo del pasillo hacia el avión, hacia la salvación. Súbitamente sonó una ráfaga de ametralladora. Al hombre le brotaron unas flores rojas en la espalda de su traje y se desplomó en el suelo, a lo largo del pasillo. La histeria se desató en ese momento. Chillidos, lloros, gritos, tiros al aire, la situación se descontrolaba por momentos. Uno de los militares me cogió por el cuello de la chaqueta y me arrastró hacia la puerta del avión, mientras sus compañeros trataban de formar una línea justo detrás de nosotros, retrocediendo sin cesar por la presión de la muchedumbre. Al pasar al lado del cadáver no pude evitar fijarme en su expresión. Estaba muerto. Muerto. Estoy seguro. De repente el militar que estaba a mi lado se detuvo. Imperturbable, desenfundó una pistola de su cintura y le descerrajó un tiro en la cabeza al cadáver del suelo. Me quedé absolutamente aterrorizado. ¿Por qué había hecho eso? Con un empujón, me llevaron hacia la puerta del avión, al otro extremo del Finger. Unas azafatas muy nerviosas me urgieron a que entrara lo más deprisa posible. El avión estaba lleno a rebosar, juraría que incluso hay gente de pie en la cabina del sobrecargo. Todo el mundo estaba muy nervioso y la situación solo empezó a relajarse en cuanto se cerró la puerta del avión y empezó a rodar por la pista. El tipo de al lado me susurró, mientras carretábamos por la pista de aproximación, que después de nuestro vuelo solo quedaban 3 más. Tras eso, el Prat cerraría hasta sabe Dios cuándo. Me pasé todo el vuelo en silencio, pensando lo que acababa de ver. Al recordar la escena, tuve que levantarme a toda prisa e ir corriendo al baño. Las arcadas eran incontenibles. Joder, le habían volado la cabeza justo delante mía. Nadie repartió mascarillas en este vuelo. Parece que ya nadie las considera necesarias. No sé si eso es bueno o malo. Al llegar a Santiago volví a ver la escena de Barcelona, pero a mucha menor escala. En el aparcamiento, un tipo me ofreció su coche a cambio de un billete de avión hacia Zurich, que despegaba en 1 hora. Parece que la escala de valores estaba hilando. Conduje hasta mi casa en silencio, escuchando la radio. La situación es caótica. Nuevas explosiones nucleares en China. Parece que quieren acabar con la epidemia a bombazos. O con sus portadores, quién sabe. Estados Unidos en DEFCON 1, sea eso lo que sea. Disturbios en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Bilbao. La cosa parece fuera de control. En la SER comentan que puede que se declare la ley marcial en cuestión de horas. De Rusia, ni una noticia. De Alemania, una grabación de hace 3 horas donde Angela Merkel decía que Dresde está perdida, sea eso lo que sea. Órdenes de evacuación de París, Reims y Marsella. En Italia, un barrio de Nápoles está siendo tomado a sangre y fuego por los carabinieri. El mundo se cae en pedazos y aún no sé por qué es. He recogido a Lúculo y me he ido a casa. Hoy por la mañana he llamado al trabajo y les he dicho que estaba enfermo. No importa, dicen. Se ha suspendido temporalmente el funcionamiento de los tribunales, excepto los de primera instancia, y tan solo para juzgar a saqueadores y a aquellos que vulneren el toque de queda.
Me he pasado casi todo el lunes durmiendo. Al levantarme me he preparado un café y con Lúculo ronroneando en el regazo me he puesto a ver la tele y a escribir esto. No sé qué está pasando. 17 Januari 2006 @18:42 horas. Entrada 20 a las puertas del infierno. Pues ya está. Oficialmente, estamos jodidos. A las 15:00 horas de hoy ha salido de nuevo el rey en televisión anunciando que se decretaba la ley marcial en todo el territorio español. Se confirma el toque de queda de 20 a 8 horas, con la salvedad de que ahora, a quien pillen fuera entre esas horas corre el riesgo de que le peguen un tiro. Así de claro. Se prohíben los desplazamientos por carretera entre comunidades autónomas, y se instalan checkpoints del ejército en las principales vías. Una lista de 15 ciudades han sido declaradas zonas de riesgo y no se permite ni la entrada ni la salida de las mismas. Están en la lista todas aquellas en las que hubo brotes de la epidemia y 9 más. Madrid y Barcelona están entre ellas. Confío en que mi hermana adelantase sus planes y haya salido ya de la ciudad. Joder. De momento, Pontevedra se salva de la quema, pero no sé por cuánto tiempo. Ferrol y Coruña a menos de 160 kilómetros, son zonas de riesgo y en teoría están aisladas. Sin embargo, un amigo mío que vive en Coruña me acaba de llamar de camino a la casa de sus padres, en Vigo. Dice que ha podido salir de la ciudad por carreteras secundarias y pistas forestales. Resulta materialmente imposible aislar una ciudad de tamaño medio y ya no digamos una gran urbe. La plaga va a llegar aquí, sea lo que sea. Debería hacer algo, pero no se me ocurre nada. Me he subido al coche y me he dirigido hacia el centro. Las calles presentan un aspecto semivacío. Parece una ciudad sitiada. Está lloviendo sin parar desde hace horas y se respira un ambiente de intranquilidad en las calles. Hace mucho frío. En todo el trayecto me he cruzado con varios coches patrulla de la policía, y con un par de transportes de la Brilat. Los cuarteles de la Brigada Ligera Aerotransportable Brilat están situados a tan solo 3 kilómetros de Pontevedra. Llevan años allí, pero nunca había visto tropas estacionadas en el centro de la ciudad hasta hoy. He parado en una estación de servicio para llenar el depósito del coche. Mientras estaba en el surtidor de diésel con mi Astra, he entrado en la tienda a comprar tabaco, unos cuantos periódicos y revistas y un bidón de aceite. Tenía que haber revisado el nivel del coche hace una semana, joder. Mientras pagaba todo, el dependiente me comentó que había problemas de suministro en algunas estaciones de servicio, sobre todo en aquellas más aisladas. Al estar los puertos cerrados, las refinerías han parado su producción y el gobierno ha militarizado las reservas existentes. Genial. Después he ido hasta el Carrefour para hacer una buena compra. Algo me dice que llenar a tope mi despensa puede ser una excelente idea, tal y como se están poniendo las cosas. Me he llevado una sorpresa al ver que el supermercado estaba abarrotado. Más de uno ha tenido la misma idea que yo. En una de las tiendas de electrónica y hogar del exterior del supermercado me he comprado una radio de onda ultracorta con un dial de barrido. Le tenía echado el ojo hace tiempo. Con ella tenía pensado poder oír el canal de la Guardia Civil de Mar cuando saliese con la Zodiac a bucear en el Pecio del Florita. Es el casco de un buque naufragado hace años en la ría. Su estado es muy peligroso y está prohibido bajar allí. Si te pillan te meten una fuerte multa y te pueden anular la licencia, pero merece la pena. Ahora pretendo darle otro uso bien distinto. Al llegar a casa he cepillado a Lúculo y le he dado una cena suculenta. Después he probado la radio. Al cabo de un rato he localizado la frecuencia de la Policía Nacional y de la Policía Municipal. Perfecto. Puede que ahora tenga información de primera. También he captado a unos cuantos radioaficionados, pero no les he prestado mucha atención, ya que me he quedado helado viendo el televisor. Son imágenes de Estados Unidos, tomadas desde un helicóptero. Es un embotellamiento en una autopista. De repente, unas 2 docenas de personas tambaleantes han aparecido andando por un lateral de la vía y han empezado a atacar a los conductores atrapados en sus vehículos. La escena es horrible. Dura menos de un minuto, pero me ha dejado temblando. Juraría que he visto cómo mordían a los conductores. Es imposible. ¿Qué le pasa a esas personas? Alguien ha abierto la puerta del infierno y ya se empieza a notar el calor. 19 Januari 2006 @11:08 horas. Entrada 21 a la estupidez del género humano. No soy católico practicante, pero los acontecimientos de las últimas 24 horas parecen un castigo divino a algún gigantesco pecado colectivo de la raza humana. O un enorme monumento a su estupidez, según se mire. El día de ayer fue largo.
Por la mañana desayunaba con la noticia de que los disturbios ya se han generalizado a nivel global. Parece haber una pauta en todos ellos. En primer lugar, el gobierno de turno afirma que no hay motivo para la preocupación. Acto seguido, se empiezan a decretar cuarentenas en algunas zonas. A continuación, se desata el pánico y estallan disturbios y saqueos. Después, normalmente, se declara la ley marcial. Tras esto, hay más disturbios, pero estos parecen ser de otro tipo, extraños, con mucha censura y muy poca información, más localizados y por lo que parece, sin saqueos. Tras esto, el silencio. Esa es la pauta, pero también hay excepciones. Por ejemplo, en Chile, en la mañana de ayer un general, un tal Cheire, ha dado un golpe de estado aprovechando la ley marcial. Unas horas más tarde, unos autobuses cargados de refugiados procedentes de Bolivia fueron ametrallados en la frontera al tratar de saltarse un control. En represalia, el gobierno boliviano ha empezado a bombardear la frontera chilena hasta que la aviación de este país ha reducido a chatarra a los cañones bolivianos. Esto es de locos. Estamos al borde del abismo y no se les ocurre cosa mejor que empezar una guerra. Muy propio del género humano, por otra parte. La noticia del día, ayer a media tarde una comparecencia de la Comisión de Seguimiento de la OMS. Se ha retransmitido a nivel global. Dicen que desde la llegada del hombre a la luna no se había visto nada así y puede que nunca se vuelva a ver. Todas las cadenas de todo el planeta, emitiendo la misma imagen, joder. Una comisión de virólogos ha comparecido ante las cámaras. Serios, con aire circunspecto, han declarado que nos encontramos ante una especie mutada de un filovirus, que se transmite por la sangre y los fluidos semen, saliva, etc. Aún no saben si se transmite por vía aérea. Sus principales síntomas son fiebre, desorientación, palidez y más tarde, delirio y agresividad extrema. Avisan de que en caso de ver a alguien con estos síntomas, se ha de avisar a las fuerzas de seguridad y no tratar de establecer contacto con el afectado bajo ningún concepto, ni aun en el caso de que se trate de un familiar o un amigo. Eso es todo. ¿Pero de qué coño van? ¿Nada más? ¿Qué es eso de avisar a las fuerzas de seguridad? ¿No sería mejor avisar a una ambulancia, en todo caso? Porque al fin y al cabo son enfermos, ¿verdad? ¿Los van a curar a balazos o qué? ¿Y por qué da la sensación de que ocultan algo? Creo que no lo han dicho todo. Internet es un hervidero de rumores, a cada cual más absurdo. Invasión alienígena, mutantes, muertos vivientes, lavados de cerebro masivos, hay donde escoger. Pero hay que ser racionales, joder. Es una enfermedad, o la contraes o no, y si la contraes, la palmas. Pum. Se acabó. Aún así estoy convencido de que tiene que haber algo más, algo realmente horrible, porque si no, ¿a qué viene esta censura sin ningún tipo de precedentes? Es absurdo. Estoy muy preocupado por mi hermana, pues no he conseguido hablar con ella desde el sábado. Las redes de telefonía móvil están saturadas, y en algunos puntos están empezando a fallar. Después de la desaparición de varias brigadas de mantenimiento a lo largo y ancho del país, ahora los técnicos se niegan a desplazarse a realizar reparaciones si no van escoltados. Las compañías privadas de seguridad están desbordadas y la policía, el ejército y la Guardia Civil se tienen que multiplicar por toda España para patrullas, cuarentenas, controles, etc. Aún así, las noticias de asesinatos y desapariciones se multiplican. De hecho, ya no son noticia. Bush ha salido en televisión, en Estados Unidos. Está en un refugio presidencial. Eso es mala señal. Ha dirigido un discurso a todo su país, pidiéndoles que obedezcan las órdenes del ejército e instando a la población a que se concentre en lo que han llamado safe zones. Zonas seguras, joder, ¿seguras contra qué? No entiendo nada. En Jerusalén, el Papa, el Gran Rabino y los principales muftis musulmanes han realizado un acto religioso conjunto. Hubiese sido conmovedor en cualquier otro momento, pero no han permitido el acceso de fieles por seguridad y la imagen de los religiosos en la explanada de las mezquitas, rodeados por tropas de asalto israelíes montando un cordón defensivo, no es precisamente tranquilizadora. Ha comparecido Zapatero en televisión, junto con el rey. Ha anunciado la creación de 52 cuerpos de seguridad, uno por provincia. En ellos se integrará la Policía Nacional, Guardia Civil, todas las policías locales y la Policía Autonómica, si existe. Estarán dirigidas por un coronel de la Guardia Civil cada una, y tendrán plena autoridad militar en toda su demarcación. El ejército les dotará de material militar, si es necesario. Hoy por la mañana he intentado ir a ver a mis padres. Me he llevado al úculo, porque no sé cuánto tiempo podría tardar en volver.
Lo he dejado en el asiento del copiloto. Es su asiento. Cada vez que llevo a alguien en el asiento delantero, invariablemente se baja del coche con la ropa llena de pelo de gato, y no soporta ir dentro de la cesta de viaje. A los 2 kilómetros, sin embargo, me he encontrado un checkpoint del ejército y he tenido que dar vuelta. He tomado una carretera secundaria, sumamente estrecha, que corre por la parte trasera de un barrio de las afueras y que va a dar a la carretera general a varios kilómetros. Justo cuando pensaba que había pasado, me he encontrado de bruces con otro control, este de la policía local. Joder. Estos conocen mejor que nadie las carreteras secundarias. He intentado convencerlos de que me dejasen pasar, pero no ha servido de nada. Están muy nerviosos, y diría que asustados. Normal. Su trabajo habitual es detener rateros, regular el tráfico y llevarse coches mal aparcados. Ahora se encuentran montando un control, equipados con material del ejército, armados con fusiles de asalto HK, y con órdenes de disparar a quien desobedezca. Estoy en casa. Me he servido un whisky, aunque es media mañana. Ahora estoy de nuevo viendo la tele, con el volumen apagado, mientras escucho las transmisiones de la policía por la radio de onda ultracorta. Ya no sé qué pensar. 19 Januari 2006 18:58 horas. Entrada 22. Hay un helicóptero dando vueltas por la zona. Lleva haciéndolo toda la tarde. Además, he visto pasar un par de coches patrulla por la calle principal desde la ventana del piso de arriba. Parecen estar buscando algo, o más bien, a alguien. Van fuertemente armados. Uno de ellos incluso se ha metido en las dos cortas calles de nuestra urbanización, la 1 y la 2, para echar un vistazo. Han paseado el foco por todas las fachadas y le han pegado un susto de muerte a una vecina de la casa de la esquina, que estaba fuera en esos momentos. He ido hasta la casa de mi vecino el médico, para preguntarle si todo va bien. Me ha abierto su mujer, con expresión ojerosa. Me ha dicho que su marido lleva 72 horas seguidas en el hospital y que no sabe nada de él desde entonces. He entrado en casa y he cerrado la puerta con 2 vueltas de llave. He puesto de nuevo la radio de onda corta para oír la frecuencia de la policía. Parecen estar buscando desesperadamente a alguien. Su frecuencia está llena de mensajes, la mayoría anodinos, en plan patrulla 27, zona 15 resultado negativo, procedemos a zona 16. Algunos son simpáticos, como un checkpoint de la Guardia Civil encargando unas pizzas. De repente parece haber estallado la locura, cuando una patrulla informa de un punto caliente, sea eso lo que sea. Al cabo de 10 minutos juraría que he oído disparos. No han sonado muy lejos. Han pasado 20 días desde que empezó todo. Hoy he oído disparos en mi ciudad. Sea lo que sea, se acerca.